En el edificio Mercurio lo pueden encontrar absolutamente todos los días, días de trabajo, por supuesto, Sí, de menos lunes a esta a hora. viernes, menos a esta hora que está en el Batiburrillo. Bienvenido, Kevin. Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal, Neri? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, desatascando herencias conflictivas, nombramiento de contador partidor ante notario. A ver, ¿esto qué Sí, significa? esto es una figura jurídica reciente, que Ajá. cuando entremos a valorarla y a estudiarla un poquito, pues yo creo que te dejará bastante sorprendido. Y reciente porque, Kevin. Porque le ha dado cobertura a esta figura la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015, es decir, desde hace 4 añitos. 4 añitos que está en vigor, ¿no? Exacto. Ajá. Tengo que hacerte también una pregunta respecto a las herencias, porque hoy lo hablaba. Y bueno, no sé, ¿hay un tiempo estimado en el que tú tienes que hacerte cargo de la herencia? O sea, sí, un tiempo que por ley tienes que cumplirlo, 6 meses, me comentaron. No, lo que tiene es la obligación fiscal de en los 6 primeros meses liquidar el impuesto. Vale, vale. Pero no es la aceptación de la herencia. No, Bueno, no. al liquidar. Ahora miraremos. Ah, No, vale. no hay Como un plazo siempre mínimo de ser heredero y después dejas de serlo, no. Ajá. O sea, como siempre me adelanto, ¿no? Un poquito, pero bueno, está bien porque así nos ponemos en materia, nos vamos Pues, poniendo de en acuerdo. antecedentes. Pues venga, explícame lo que significa este nombramiento de contador partidor ante notario. Así es. Bueno, pues como de todos y de todas es sabido, pues muchas veces las herencias generan conflictos entre los herederos y muchas veces estos llevan a cabo comportamientos que dificultan y obstaculizan lo que es el reparto en sí de la herencia. Dándose el escenario de que a lo mejor todos están de acuerdo menos uno y que sea ese uno el que, pues como he dicho, el que bloquea el reparto. Como bien sabe, la partición de la herencia no es democrático, es decir, no se rige por el principio de mayorías como si lo hacen otras instituciones, como pueden ser las juntas de propietarios o una junta general de una sociedad limitada. Sin embargo, todos los herederos deben de prestar su consentimiento porque el reparto hereditario está bajo la regla de la unanimidad. Estamos hablando en el caso general. Si uno o varios de ellos se niega a consentir, tengan o no una causa razonable para ello, porque pueden estar disconformes con la manera de repartir la herencia o del valor que se le atribuye a los bienes objeto de reparto, pues entonces tenemos un problema. El Código Civil contempla en uno de sus artículos, el 1057.2, una posible salida para ciertos casos. En este escenario pues hablamos acudir a un juez para que éste nombre un contador partidor llamado dativo, un contador partidor dativo, el cual quien quieran o no los herederos sin la necesidad de su consentimiento, lleva a cabo el reparto entre todos ellos. Pues bien, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la 15/2015, modificó el texto de ese artículo, en el cual dice ahora también que no habiendo testamento, ¿vale?, el contador partidor en el designado o vacante en el cargo, es decir, si no tenemos nadie que pueda llevar a cabo la figura del contador partidor, que quede vacío, el secretario judicial o el notario, a petición de herederos y legatarios que representen al menos el 50% del haber hereditario y con citación de los demás interesados, si se conoce su domicilio, pueden nombrar un contador partidor dativo, según las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del notariado, establecen para la designación de estos peritos, y la partición así realizada requerirá la aprobación del secretario judicial o del notario, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios. ¿Esto qué quiere decir? Exacto. No tenemos testamento, Vale. ¿vale? Pero tenemos herencia. Y el comportamiento de los herederos o de una parte de los herederos es pasivo. Lo que he querido decir hasta ahora es que, oiga, no se confundan que cuando hablamos de herencias lo que se necesita siempre es la unanimidad, no las mayorías, que son las que pueden haber en una junta de propietarios. Por lo cual, en un escenario de 4 herederos, 3 están de acuerdo, uno no, y lo bloquea. Tenemos la vía judicial, pero a través de la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, pues también cabe la posibilidad de que los herederos y los legatarios, cuya suma supere el 50%, Sí. pueden solicitar al letrado de la Administración de Justicia o al notario para que esta persona designe a un contador partidor. Vale. ¿Vale? Es decir, imaginémonos que tú y yo, Neri, junto con otro hermano, los tres, formamos parte de una herencia
y tú y yo nos ponemos de acuerdo y vamos a un notario y le decimos que solicitamos la designación de un contador partidor. Pero eso lo podemos solicitar nosotros sin necesidad de que ese hermano se haya puesto en contra, o porque ya nosotros tenemos idea de que ese otro familiar se va a poner en contra. Lo ideal es hacerlo entre los tres. Pero si ya nosotros tenemos conocimiento del comportamiento, Entonces, tenemos ese viso de tercero, para dónde va a ir, pues lo hacemos entre los dos y se le notifica a ese tercero esta situación. Entonces, ¿cómo actúa cómo actúa este partidor? digamos que esto es lo que esta figura jurídica lo que pretende es descargar el volumen de trabajo que tienen los juzgados, ¿vale? Y es inevitable, pues, por los problemas jurisdiccionales, que se quejen diciendo que se crea una justicia para ricos y una justicia para pobres, que se suele utilizar mucho ese comentario. Pues se brinda la oportunidad y la posibilidad de que se elija libremente por parte de los interesados este notario y a su vez el contador partidor. Se intentará comprobar, con pasado el tiempo, qué porcentaje se acude a los notarios y qué porcentaje acude a las notarías. Entonces, desde el punto de vista notarial, el expediente es un acta, ¿vale? Que queda ya reflejada, ¿no? Eso, exacto. Las personas que, como hemos dicho, que representen más del 50% de la herencia pueden solicitar al notario competente, que en base a la ley del notariado, el 66.2, que seguramente sea el notario del domicilio donde represente la mayor parte de los herederos, para que inicie los trámites ese notario o esa notaría del nombramiento del contador partidor. Pues como hemos dicho, por ejemplo 3, pues con que lo eligen 2 es suficiente. Si hay 2 y en este caso hay un usufructo del viudo o de la viuda, podrían pedirlo este y uno de sus hijos, ¿vale? Es decir, podría solicitarlo un hijo y el viudo o la viuda, puesto que también se supera ese porcentaje. La solicitud de inicio de ese expediente implica necesariamente que los requirentes han aceptado la herencia. O sea que, claro, lo que te hablaba antes, ¿no? De una vez hemos aceptado esa herencia, ¿no? Evidentemente. Vale. Entonces, lo que pasa es que yo acepto la herencia, pero no así el reparto. ¿Vale? Sí, Estamos o sea, así. sí, me quedo con la herencia, pero no estoy conforme con lo que se va a llevar mi hermano Y lo que me va a tocar a mí. Y lo que me va a tocar a mí. Entonces, digamos, no puede pedir este nombramiento el que tenga derecho por menos del 50%. Para todos los casos en los que quieran nombrar al contador partidor estén en minoría, solamente queda el largo y costoso y tedioso proceso judicial. Sería deseable también que en una futura reforma, digamos, que los minoritarios también pudieran acudir a este expediente con más precauciones legales para impedir que una minoría de la herencia imponga el expediente a esa mayoría sin necesidad real de ello. Pero bueno, una vez iniciado este procedimiento, se cita a todos los interesados, ¿vale? A los que han comparecido y han solicitado este contador partidor y los otros que no han aparecido. La razón de esta citación o notificación no es otra que recabar su consentimiento para que el expediente continúe, puesto que no depende de ello su viabilidad, sino del cumplimiento de los requisitos fijados por el Código Civil. Es decir, oiga, yo a ti le estoy citando, pero no porque usted me dé su consentimiento de que yo pueda iniciar mi trabajo, sino simplemente a efectos informativos. De que usted sepa que ya yo estoy realizando este trabajo, ¿no? Para que se den por enterados. Eso. Y si lo desean, pues realicen las manifestaciones congruentes con él mismo. Obviamente, si esas declaraciones resultan una aportación de datos que indiquen que en realidad no se cumplen los requisitos legales, por ejemplo, que uno de los promotores haya renunciado a una herencia, o que ya no es heredero, o que habiéndose alegado la inexistencia de ese testamento, se acredite que hay uno, ¿vale? Entonces se tiene que cerrar en ese escenario el expediente. Pero por el malestar, por el inicio o las alegaciones sobre cualquier otra cuestión, aunque sea de la misma herencia, son indiferentes a este respecto, ¿vale? Tras esa citación, el notario solicita el nombramiento de un contador partidor dativo al colegio de notarios, al que corresponda por orden según un listado confeccionado, ¿vale? O sea que ya hay un listado precisamente de esos partidores en los colegios de notarios. También los hay en los colegios de los abogados. ¿También? Sí. Vale. Entonces, que son públicos, eso siempre se ha dicho que son públicos y demás. Lo que pasa es que siempre se ha oído la crítica entre los compañeros y las compañeras, que muchas veces también son abogados los que forman parte de este listado, pues que
llevan años y años y años y que nunca los llaman, de que parece ser que las herencias golosas pues siempre les toca a uno, más sí, que a otro. bueno, o a determinadas personas, pero bueno, eso son siempre también la mala fama que tienen este tipo de listados. Pero de bueno, todas maneras, listados oficiales. Este partidor también entró en juego desde el 2015, ¿no? Al cambio de... El contador estaba antes para los procedimientos judiciales. Lo que pasa es que entró ahora en el 2015 para las herencias. Para las tramitaciones de los repartos de la herencia a través del notario. Ajá. Vamos a ver, lo que se pretendió con la reforma legislativa fue, oiga, vamos a descargar de trabajo los juzgados porque todo el mundo está yendo a pleitear a los juzgados. Claro. Entonces, si se da la posibilidad de que hay una mayoría que represente más del 50% de los herederos y de los legatarios, que están de acuerdo y que quieren solicitar al contador partidor a través de un notario en vez del juzgado, claro, pues que se le dé la posibilidad, ¿vale? Para que vaya más rápido. Entonces el notario lo que dice, una vez establecido, dice, vale, ustedes son herederos, no hay testamento, ¿vale? Sí. Porque tiene que darse la situación de que no existe testamento. Si existe el testamento, hay que respetar lo que dice el testamento. Entonces, cuando tengamos... perdona, un inciso. Entonces, aunque en ese testamento me dejen menor parte mis padres y yo no esté de acuerdo, tienes que impugnar el testamento. Lo impugno, pero en vía judicial. En vía judicial, pero no entraría de este partidor dativo del que estamos hablando. No, es decir, entraría este contador partidor, pero después designado por el juez. Una vez que hayas iniciado la vía judicial. Pero ya nos vamos por otra vía, que es más tediosa, más larga, más etcétera, costosa etcétera. Y demás. Sí, vale, esto es de acuerdo. Para el escenario que acabo de comentar, ¿no? Una vez que esté eso acreditado de que no hay testamento y de que hay una mayoría de porcentaje, se acude a un notario, al notario que nos compete. Ese notario a su vez acude al listado oficial y designa un contador partidor, ¿vale? Una vez que acepte, debe de formalizar el inventario de todos los bienes, derechos y deudas del fallecido, valorar todo ello y adjudicar a cada interesado lo que le corresponda según el título hereditario. Como tantas veces, depende de la pericia e interés de la persona nombrada y también la ayuda que puedan prestar los propios interesados, es decir, los propios herederos, y que todo ello se verifique de mejor o de peor manera. En todo caso, el trabajo se debe estar finalizado en un plazo de 1 año desde la aceptación. O sea, vale, que es lo mismo que sucede con las albaceas reguladas en el Código Civil, que es la figura de, oiga, usted es la que se tiene que encargar en un testamento pues de repartir la herencia. ¿Vale? Entonces el contador partidor tiene 1 año para inventariar todos los bienes, evaluarlos, valorarlos y proponer un reparto. Lo de la albacea que acabas de nombrar me recuerda a mí un poquito a las películas. No sé si actúa igualmente, ¿no? Porque si hay algo en ese testamento para que yo pueda heredar alguna especificación, por eso te he dicho que me he ido a las películas, ¿no? Sí, Neri, pero para aceptar esta herencia tienes que estar, yo qué sé, 1 mes en la China, por ejemplo. Algún tipo de petición para poder aceptarla. Sí. ¿Actúa así el albacea? No, digamos que el albacea, es que es el que se tiene que encargar de que se respete la voluntad del testador y el que tiene que observar de que todo se cumple en base a su petición. Y de que se lleve a cabo el reparto pues de la manera que así lo solicitó quien otorgó el testamento. Vale. Dime. No, una vez finalizada, no sé. Sí, una vez finalizado ese plazo de 1 año, pues, como hemos dicho, desde el momento de la aceptación debe de darse esa propuesta. Siempre también es muy importante conocer cuáles son los honorarios concretos de este contador partidor para una herencia determinada, porque lo vamos a pagar nosotros. Eso viene a cargo mío, de los herederos. De los herederos. Incluso deberán de pagarlo después también aquellos otros, ¿vale?, que en su momento no lo hayan solicitado. Es decir, no lo paga quien lo solicita. Aunque no lo haya solicitado, también entras en el reparto de la factura, ¿no? Yo estoy haciendo mis funciones aquí y aquí la discrepancia que tengan entre ustedes. ¿Y cuántos son esos honorarios? ¿Depende de esa herencia? Depende del valor y del montante económico de la herencia. O sea, se saca un porcentaje, pero tampoco no hay un baremo. No, hay unas tablas que muchas veces es la que tienes los propios colegios profesionales
pues de abogados, de peritos y demás. Entonces, en función del valor, pues se utiliza valorando siempre pues el activo y el pasivo, ¿vale? Un dato relevante a la hora de decidirse por acudir a este procedimiento es cuánto va a costar, y esto no es fácil conocerlo de manera anticipada, ¿vale? Lo mejor será siempre consultar previamente y obtener una cifra cerrada y definitiva en ese momento. Una vez finalizada la partición, caben dos posibilidades: o todos los interesados la aceptan como buena, o bien el notario tiene que aprobarla, ¿vale? Pues puede ser que aún no estando todos de acuerdo, el notario la da por válida. Y tú dices, bueno, ¿y el notario por qué opina y demás? Claro. ¿No? Digamos, en este caso no se supone por parte del notario una revisión a fondo y completa de lo actuado, sino realmente un control del cuaderno particional, y que tenga todos los requisitos formales y legales, y que los interesados han tenido oportunidad de examinarlo. En caso de que hayan menores o que hayan incapaces, pues que se han respetado las normas imperativas por la ley, y de que el contador partidor no se ha excedido en sus funciones, o que no hay nada extravagante o claramente inadecuado en la valoración o en la adjudicación. Por ponerte un ejemplo, pues que se considere igual de igual valor un piso en las canteras que una plaza de garaje en un pueblo pequeño, ¿vale? O situaciones similares. No entra, digamos, al detalle concreto de estas valoraciones, salvo que sean errores de bultos económicos y que estén desproporcionados, es decir, que se equivoque con los ceros, que a veces, quiera o no, un cero de más, un cero de menos, influye bastante. Ahí está. Pero digamos que hace una valoración por encima, respetando siempre la legalidad y de que el cuaderno particional pues se haya hecho conforme a la ley. Lo del cuaderno particional me suena a mí a que la que te toca como legítima. Entre otras cosas, el notario tiene que ver y tiene que velar de que no se colisiona, es decir, que no se vulnera el derecho de la legítima de los herederos, entre otras cuestiones. Entre otras cuestiones, ¿no? O sea que sí, aunque el reparto sea, pero al mismo tiempo cumpliendo lo que dice la ley. Exacto, porque date cuenta que no hay testamento. Exacto, es que no hay testamento. ¿A quién dice que a ti te tocaba la casa y a mí la plaza de garaje, por ejemplo? ¿No? Entonces, para que la gente se vaya con una idea, la figura del contador partidor es cuando no tenemos testamento y hay unos herederos que dicen, oye, vamos a poner en marcha el reparto, porque ya hemos aceptado la herencia, pero no así el reparto, la adjudicación, ¿vale? Por lo cual, como se representa una mayoría, se acude a un notario. Este notario designa un contador. Este contador después, una vez que acepta su cargo, pues tiene un plazo de 1 año pues de elaborar ese cuaderno particional. Al final, los costes de este contador partidor lo han de sufragar todos los herederos. Y él elabora un acta. Esa acta, o bien todos lo dan por bueno, y si no lo dan todos por bueno, el notario, una vez examinado el documento, viendo que se ha respetado la legalidad y de que no se ha vulnerado ningún derecho, pues lo aprueba. Y esa aprobación del notario es perfectamente inscribible después en el registro de la propiedad y en cualquier otro registro que compete a los bienes que compongan la masa hereditaria. Se queda tan válido como un testamento después. Exacto. Como un testamento que luego tendrán que aceptar. Si como no lo aceptan, es igual de válido como la aceptación de una herencia. De la herencia. De la herencia. Vale. Aunque ojo, que después nosotros sí podemos estar disconformes porque no se han tenido en cuenta algunas cuestiones y demás. Lo que, una vez que nos metemos en este escenario, lo que es muy recomendable, ponerle toda la información en conocimiento del contador partidor para que proceda de una manera justa un reparto equitativo de los bienes. Es decir, no nos pongamos a esconder cosas, no vayamos con esa picaresca, porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es perjudicarnos todos. Sí. Bueno, y picaresca entre comillas, porque si esto es en el caso de que haya muchos herederos. Si estoy yo sola, no necesito un partidor. Evidentemente, ¿no? Pero puede ser que haya un heredero solo, pero que hayan varios legatarios. Bueno, vale. Ya hay... Pero que si no hay legatarios, ya está. Ya está, ¿no? La herencia ya está. Y ya está, ¿no? Bueno. No, lo decía por eso, de que no vayamos con la picaresca. Si somos más de un heredero, ya se encargará mi hermano de decirle al partido, oye, que se te olvidó el chalet de melonera, por ejemplo. Así es. Sí. ¿No? Pero muchas veces no pasa con los bienes inmuebles, pero sí, por ejemplo, con las cuentas bancarias.
También, por ejemplo, ahí está. Muchas veces se da el escenario de que a lo mejor el padre o la madre, que era el último que quedaba, estaba incapacitado, uno de los hermanos era el tutor, Y el que estaba siempre pendiente de hacía las y deshacía cuentas. con las cuentas y demás, el dinero en metálico, que se puede tener ahorrado uno en la casa. Es decir, son informaciones que muchas veces se reservan por parte de algún heredero o heredera y que se emplea pues de una manera peyorativa. Bueno, mira, Kevin, viendo de lo que me vas a hablar hoy, ¿vale? Independiente de lo que acabamos de hablar, no sabía, el Supremo suspende las ejecuciones hipotecarias en curso con menos de un año de impago. Sí. Hombre, te cambio de tema porque a mí me ha quedado claro, salvo que tengas otro apunte que hacer, a mí No. ya me ha quedado bastante claro lo del partidor en esto de las herencias. Aparte, lo veo hasta un buen mediador en un Claro, momento, digamos en un que momento dado, ¿no? tampoco no es un mediador expresamente, sin embargo, es una persona que se encarga de valorar, o sea, el inventariado. O sea, Sí, elabora el inventariado, el inventario y lo evalúa Ujú. y lo reparte. Y lo reparte. Y eso lo recoge en un cuaderno. ¿Estás de acuerdo bien? ¿Que no estás de acuerdo? Vete a la vía judicial. Vete a la vía judicial y peleate. Ahí está. Bueno, el Supremo suspende las ejecuciones hipotecarias en curso con menos de un año de impago. ¿Sorpresa? Es una ¿O no sentencia que sorpresa? salió la semana pasada. Sí y no. Vamos ¿Sí? a ver, es una sentencia favorable para los consumidores, evidentemente, pero más o menos se relaciona ya con la nueva ley hipotecaria que está en curso. De ¿vale? acuerdo. Pero que el problema estaba con las ejecuciones que estaban en stand-by. Ujú. Entonces, digamos que afecta a esta decisión pues sobre aquellos procesos de ejecución hipotecaria que se encuentran en activo, que afectan alrededor de 17.000 personas. Ujú. Los afectados tenían embargos en curso y si su situación estaba en un limbo legal como consecuencia del cambio del marco jurídico hipotecario en base a la ley que sacó el gobierno, Ujú. el Supremo determina que esas cláusulas abusivas deben de ser eliminadas del contrato, pero para evitar que eso implique que al cliente se le exija de golpe la devolución de la deuda, apuesta por sustituir esta cláusula por la disposición, es decir, por la ley que regula las ejecuciones en la nueva ley, la que entró en vigor el 16 de junio por considerarla más beneficiosa para el consumidor. Esta establece que no se puede iniciar un proceso de ejecución hasta que el cliente Sí. acumule 12 impagos de cuotas mensuales o el 3% del capital prestado, 15 cuotas o el 7% del capital prestado si el proceso afecta a la segunda parte de vida del préstamo. Ujú. Voy a explicarlo para que se me entienda. Sí. Lo que te decía la nueva ley hipotecaria es, oiga, si una hipoteca dura 20 años, pues en los 10 primeros años usted no va a poder ejecutar hasta que el consumidor haya incumplido 12 cuotas no satisfechas o el 3% del capital. Del capital. ¿Vale? Ujú. Y que si estamos en la vida del préstamo del 11 al 20, pues en este caso son 15 cuotas las que deben de estar insatisfechas o un 7% en vez de un 3%. ¿Esto tiene que ser a lo largo de todo un año? Por ejemplo, No, las no. 12 cuotas, pues No, no. imaginemos, yo a lo mejor ahora me pago 6 meses Tú sin puedes, pagar la hipoteca. Durante imaginémonos que estamos hablando con las 12 cuotas, Sí, ¿vale? las 12 cuotas. Tú durante 12 años dejas de pagar una cuota. A lo largo de los 12 años, A lo largo yo de dejo 12 años, pagar una vez por año, una cuota. Una cuota por año. Ya después te pueden ejecutar. Claro, porque serían las 12 cuotas. Hablan de cuotas, no de que tienen que estar en el mismo año, ¿vale? Sí, pero ahora yo me pongo en otro caso. Imagínate que yo me pego ahora, que ya estamos próximos, ya estamos comiendo turrón, ¿eh, Kevin? Sí, Ahí ya. está. Imaginemos, yo en enero, llega enero, dejo de pagar mi hipoteca. Sí. 6 meses, Sí, hasta junio. son 6 cuotas. Vale. 6 cuotas, pero luego sigo pagando mi hipoteca normal. Perfecto. Yo debo 6 cuotas. Sí. Pero Debe- no me pueden iniciar un proceso de desahucio. Me darán la lata, por Te supuesto. darán la lata, te Noche y día, recargarán día y noche. los está claro. intereses, los de Exacto, demora. eso sí. Exacto. Pero Y- no pueden... Y te pueden reclamar el importe judicialmente, cuidado. Ah, una cosa no lleva a la otra. Ah, evidentemente, te reclaman el importe Ujú. judicialmente. Lo que pasa es que no estamos en el escenario de que te reclaman todo lo que te queda de préstamo ni te quitan la casa. Ahí está. ¿Vale? Si tenemos una cuota de 300 euros al mes durante 6 meses, utilizando ejemplo. tu ejemplo, pues ellos te pueden reclamar los 1.800 euros. Ujú. ¿Vale?
Vale. No, Pero sí, no eso puedes es decir, lógico, te eso- quito los 100.000, te quito la casa y usted me sigue debiendo 100.000 euros. Sí, No. porque normalmente ya los 6 meses de cuotas impagadas ya directamente te metían en un monitorio de Exacto. estos, ¿no? Y Para- encima el Tribunal Supremo insta a sobreseer, es decir, a dar por finalizado todas las causas previas al 2013, así como las que sean superiores, con posterioridad al año 2013, en las que el desahucio se haya ordenado pues por menos impagos de los que exige la nueva ley hipotecaria. Es decir, que quedan suspendidos todos los casos iniciados por menos de 12 impagos. Eso no impide que cualquiera de las partes pueda interponer una nueva demanda a los juzgados reclamando el importe que se debe. Explícame esta última parte. Sí, que el Tribunal Supremo insta pues a todos esos procedimientos judiciales, a todas aquellas ejecuciones hipotecarias iniciadas antes del 2013, Ujú. ¿vale?, a que se paralicen. Y que aquellas que se hayan llevado a cabo con posterioridad del año 2013 y el consumidor no haya superado las 12 mensualidades, también. Se paraliza. Sí, pero puede ser el caso de que aquellas ejecuciones hipotecarias de después del año 2013, que el consumidor deba 2 años en esas ejecuciones hipotecarias, pues poco se va a poder hacer. Hombre, pero lo que pasa es que parece que también está cogiendo aquí con carácter retroactivo, ¿no? Porque la ley se aprobó este No, año. ¿sabes lo que pasa? Que lo que hicieron todos los jueces prudentemente, ¿vale?, Ujú. Prudentemente. fue paralizar todas esas ejecuciones hipotecarias. Las paralizaron, las dejaron en stand-by. Hasta que saliera la Hasta nueva que ley. se resolviera el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que después el Supremo pues se pronunciara sobre esta cuestión. ¿Vale? No es que tenga efectos retroactivos, es decir, no se puede deshacer lo ya hecho, ¿vale? Pero como había muchas ejecuciones hipotecarias que estaban paralizadas, pues dice, oye, estas que están paralizadas, pues resuélvase en este sentido. Ujú. Insta, que no... Que no quiere decir que lo vayan a resolver en ese sentido. Exacto. ¿No? Pero bueno, que parece ser que Pero sí bueno, va por ahí la cosa, ¿no? Para los abogados de los consumidores, como es mi caso, bueno, pues ya tenemos una referencia a la cual agarrarnos para pleitear en caso de que el juzgado no adopte esa decisión. Ujú. ¿Cómo lo ves? Insisto, creo que es una medida que se utiliza de parche, es decir, como en cualquier salto que hay por un cambio legislativo, pues ¿qué pasa con los anteriores, no? ¿Por qué? Si hay una nueva ley más beneficiosa para el consumidor, ¿por qué no se pueden acoger los que estaban antes? Y vamos a ver qué es lo que hay. Está claro que las ejecuciones hipotecarias, lo que era abusivo era que porque usted tenga 3 cuotas no satisfechas, Claro. durante 30 años, si una, yo qué sé, o una hipoteca de 30 años, si usted durante 18 años ha cumplido legalmente como tiene que cumplir, como está establecido en el contrato, pues que por una mala racha de 4 o 5 mensualidades, pues Me vayas te a ejecuten Ahí hipotecariamente, pierdas la propiedad, salga a subasta, al final sale a subasta por un valor, queda desierta, se lo adjudica al banco por la mitad del importe, se queda la casa y encima el valor de esa casa por la cual se ha adjudicado el banco, pues no llega al valor que tú todavía sigues debiendo a la entidad bancaria. Te quedas sin casa y con deuda. Y con Pues la eso deuda. lógicamente no se podía permitir ni tolerar. Bueno, pero ya también eso cambió. La dación en pago, ¿no? Ahora sí, pues ahora con esta reforma hipotecaria, pero claro, Neri, date cuenta que Sí, pero esa que hay nueva ley mucho- era para las nuevas hipotecas. Pero ¿qué pasa con las anteriores? Efectivamente. Pues lo que se ha intentado es blindar un poco los derechos de los consumidores con esta nueva interpretación de la sentencia. Bueno, dice que esto afectará a unas 17.000 personas en España. Sí. Bueno, espero que... Al fin y al cabo, sabes que esto va por reyes. Si ojalá esto se hubiera dado en el escenario del año 2008, 2009, 2010, que era Efectivamente. cuando más ejecuciones hipotecarias había en este país. Ujú. Ahora, afortunadamente, el número no es tan elevado, pero siguen habiéndolas. Siguen habiéndolas, efectivamente. Kevin Paz, abogado, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Nuevamente he aprendido algo más contigo. Yo te lo dije al principio de la intervención, digo, vas a ver que te voy a hablar de una figura que tú no has escuchado nunca, Nunca. pero que está ahí y que se puede utilizar perfectamente. Aparte, no sé yo si decirte ideal. También para cuando nos encontramos con esos conflictos con los hermanos, uno más, uno menos, etcétera, etcétera. Mira, nos Pues quitamos de problemas y tranquilo. El nombramiento de este contador partidor Así es, por notario. por notario. Pues lo dicho, Kevin Paz, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buena semana a todos y a todas. Saludos.